Bendiciones, mi nombre es María Hernández. Como les digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que le enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo, con el propósito de que ellos también tengan esa relación con el Espíritu Santo y se relacionen con la escritura de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera especial, de una manera que transforme sus vidas. Bueno, acompáñenme hoy por favor a leer Génesis 22. Ok, bueno, me faltó esta parte. Me gusta decirles siempre que esos son mis canales de TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza_G2J, y mi contacto de correo es adaza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar a este correo si solicitan oración, alguna petición, pues algún consejo, alguna recomendación. Bueno, y también les digo que estoy haciendo estos directos todos los días después de las 6 y después de las 10 de la noche, 6 de la mañana y 10 de la noche. Ahora sí les pido que me acompañen por favor a leer Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, el amado a quien amas, a Isaac, y ve a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó leña para el holocausto y fue encaminando al lugar que le había dicho a Elohim. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Y dijo Abraham a sus mozos: Quedad aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron encaminados los dos juntos. E Isaac habló a su padre, Abraham, diciendo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: el mismo Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y encaminados juntamente los dos llegaron al lugar que a Elohim le había dicho. Y Abraham construyó allí el altar y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. En la leña, sobre el altar, en la leña, y a causa del acto traidor, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esta parte sí hay que mirarla, qué es lo que significa el acto traidor. Eso sí lo deja uno como, más bien, no me esperaba esa parte ahí, la verdad. Y me han traicionado con esa parte ahí del acto traidor. Sí les pido que... Ay, ya se me perdió esa parte. Aquí. El 11. Génesis 22, 11. Veintidós, 9. 22, 14. Japaz. Mejal. Vamos a ver qué nos dicen acá. ¿Será que nos dicen alguna cosa? Vamos a leer a ver qué es lo que nos dicen acá. Dice: término utilizado para designar que una palabra tiene un significados diferentes. En virtud de su importancia teológica, los siguientes homónimos hebreos merecen especial consideración. El acto traidor, el C. El adverbio meal encima debe distinguirse de la preposición al, sobre. Pero otra aceptación de meal es la causa del acto traidor,
o infiel. Y así debe ser traducido. Particularmente si se considera... Ok. Entonces pareciera como si Isaac se hubiera sentido, pienso yo, no sé, tendríamos que leer de pronto otro pasaje o leer el original, pero así quedamos con esto. Pero como si, y es normal que Isaac se hubiera sentido de pronto traicionado por su padre, porque el que lo estaba atando era su padre, ¿no? Pero igual no puedo decir nada porque tendría uno que ver el original, pero nunca había leído esta parte así. Bueno, y a causa del acto traidor, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Adonai lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano al muchacho, ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo el amado. Y alzando la vista, Abraham vio con sus ojos, y aquí un carnero trabado por los cuernos en el zarzal. Entonces Abraham tomó a Alectad el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai Jiret, para que hoy se diga, Adonai era visto en el monte. Adonai Jiret es proveedor, ¿cierto? Y el ángel de Adonai llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Adonai, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, al amado a causa de mí, ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente, como las estrellas de los cielos y como la arena que está junto a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y regresó Abraham a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Familia de Nacor. Después de estas cosas sucedió que se informó a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado hijos a Nacor, tu hermano. A Uz, su primogénito. A Buz, hermano de este. A Kemuel, padre de Arán. Y a Keset, a Asot, a Pildas, a Gidlaf y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos ocho parió Milca a Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, cuyo nombre era Reuma, también parió a Tebab, a Jabat, a Taaz y a Maaca. Bueno, espérenme, por favor. Espérenme Les pido que me den un momentico. Bueno, entonces aquí muestran la historia, pero ese pasaje sí me pareció bastante extraño, Génesis 22:11. Sí me gustaría buscarlo en otras partes porque nunca lo he leído así. Les pido, bueno, mientras tanto, ¿qué fue lo que leímos? Leímos cuando el Señor llamó a Abraham y le dijo, ofréceme a tu hijo en holocausto. Y Abraham inmediatamente, como siempre actúa Abraham, lo hizo. O sea, esperó hasta el otro día, que fuera de mañana, y se fue con su hijo a ofrecer el sacrificio que el Señor le había pedido. Y también nos relata otra historia, pero nos relata pues que al final no pasó esto, que Dios proveyó él mismo un carnero y que Abraham regresó con su hijo, pero que pasado un tiempo
se dieron cuenta que Abraham, que un familiar de Abraham tenía, creo que era su hermano, ¿cierto? Había tenido unos hijos y entre eso, Rebeca. Entonces la descendencia que Dios le prometió a Abraham, dijo que multiplicaré grandemente tu descendencia por cuanto no me negaste a Isaac. Y ahí nos muestran, cuando hablan de Rebeca, esa es la futura esposa de Isaac. Bueno. Pero no era el 22:11. Lo siento mucho, pero es que no soy capaz de predicarles sin leer realmente qué dice ese pasaje en otras versiones. Generalmente no me gusta decir algo de la escritura, de lo cual no estoy segura, de hablar cosas que no. Pero vamos a mirar si encuentro ese pasaje, porque lo busco, pero no lo veo. Es 22:9. Entonces es claro que si le iba a dar descendencia a Abraham por medio de Isaac, pues tenía que traerle su esposa, ¿cierto? Y ahí es donde nos están planeando ya la esposa, Rebeca. Dios mío. Veintidós. Sí. Dice, y llegaron al lugar que dijo Dios, y edificó allí Abraham el altar. Arregló las maderas y ató a Isaac su hijo, y puso a él sobre el altar encima de las maderas. Bueno, pronto mañana les explico más esa parte. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué dicen eso del acto traidor? Mejor lo voy a obviar por hoy. Y les voy a comentar entonces, vamos a tratar de hacer el mensaje. Voy a intentar hacer el mensaje con las otras cosas. Bueno, entonces como les iba diciendo, Dios le prometió a Abraham, bueno, te voy a multiplicar porque no me negaste a tu hijo. Entonces la mejor manera para nosotros recibir la bendición de Dios es realmente entregándole las cosas a Dios. O sea, no hay nada que Él nos pueda bendecir si no se lo damos, si no lo entregamos en su mano. O sea, si nosotros tenemos a nuestro hijo en nuestras manos y le decimos, Señor, no, es mi hijo, no te lo puedo entregar, no te lo puedo dar, pues Dios no puede hacer mucho con nuestro hijo. Pero y con nuestro hijo y con todo lo demás que sea valioso. Yo hablo de mi hijo porque es lo más valioso que yo tengo, ¿cierto? Lo más valioso son las personas. Hay gente que valora que su carro, su casa, y eso para mí nunca ha sido importante, no son cosas importantes para mí, pero las personas sí son importantes. Pienso que lo material, sí, la gente ha luchado por eso, qué pesar que pierdan sus cosas materiales,
pero la verdad nada vale como la vida. Y lo digo yo porque desde niña perdí a mis padres, ¿cierto? Entonces nada es más valioso como el ser humano, ¿cierto? Bueno, entonces lo más valioso que yo tengo, la riqueza que yo tengo es mi hijo. Entonces esa riqueza que yo tengo, Dios no la multiplica si yo no se la entrego, igual que a Abraham con Isaac. Si Abraham no le hubiera entregado su hijo a Isaac, su hijo a Dios, a Isaac a Dios, pues él no lo hubiera podido multiplicar. Recordemos también en los pasajes que un niño llevaba panes, como 2 panes o 5 panes y 2 peces, sí. ¿Y qué hizo el Señor? Se los llevaron a las manos del Señor y el Señor los multiplicó. O sea que nosotros, si tenemos algo que es valioso, tenemos que entregarlo a las manos de Dios para que Él realmente lo multiplique. Y eso implica decirle al Señor, haz como quieras. O sea, nosotros no le podemos entregar algo a Dios si no le podemos decir, haz lo que quieras con esto. Porque si le decimos, Señor, yo te lo entrego, pero entonces hazlo de esta manera. No, Él es Dios, Él es soberano y Él sabe más que nosotros. Es como si usted le llevara a su hijo enfermo a un médico y le dijera, pero tiene que hacer esto, no le haga esto, no le vaya a hacer aquello. O sea, usted tiene que confiar en el médico, ¿cierto? Tiene que confiar, porque si usted no es médico y usted va y le dice al médico qué es lo que tiene que hacer o al cirujano cómo tiene que operar a su hijo, pues no sirve de nada. Si usted le pone condiciones, no se puede. En cambio, cuando uno lleva a su hijo enfermo, uno va ahí, lo que el médico diga, eso es. Medicamento que mande, eso es. Porque uno está confiado que él sabe de qué está hablando, él sabe, para eso estudió. Así mismo es con Dios. O sea, si nosotros entregamos algo valioso a Dios, no podemos decir, Señor, te lo entrego, pero entonces no. O sea, Señor, yo te lo entrego, pero que mi hijo no vaya a sufrir nunca. Como tú quieras, si tiene que pasar muchas dificultades, que las pase, pero ayúdalo, Señor. Yo sé que tú eres bueno y misericordioso y que tú no vas a permitir que él pase un dolor que no pueda soportar o algo que no sea necesario. Yo sé, Señor, que tú lo amas, porque tú lo amas más que lo que yo lo amo. Entonces por eso te lo entrego, Señor. Yo confío en ti, Señor. Haz lo que tengas que hacer con él, pero transfórmalo, pero cámbialo, pero que él sea para tu gloria, honra, honor y alabanza. Entonces cuando Abraham entregó a su hijo en sacrificio a Dios, porque sí lo entregó, el hecho que él ya tuviera la intención, mis amados, la intención cuenta. Debemos entender esto, la intención cuenta. Siempre la intención cuenta. O sea, no vale decir, si alguien me va a matar a mí, pero alguien se lo impide, la persona no mató porque alguien lo impidió. Pero si no lo hubieran impedido, me hubiese matado. O sea, la intención ya estaba ahí, ya cuenta. Es como si realmente me hubiera matado, realmente, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Me tengo que huir de esa persona. Porque esta vez escapé, pero si no, la próxima no escapo. Entonces la intención cuenta mucho, o sea, siempre cuenta. O sea, no podemos decir, pero no lo hice. No, pero lo ibas a hacer si no lo hubieran impedido, ¿cierto? Gracias a Dios no pasó. Pero si no lo hubieras hecho, entonces la intención cuenta. Abraham es como si sí hubiera presentado a su hijo en holocausto a Dios, porque él ya iba directico a hacerlo, pero el Señor se lo impidió. Entonces realmente Abraham cumplió lo que Dios le dijo. Él cumplió con su parte, entonces Dios cumplió con la de él. ¿Cuál fue su parte? Cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque no me has negado tu hijo, entonces ahora sí lo puedo bendecir, porque puedo hacer con tu hijo lo que yo quiera. Y ese lo que yo quiera implicaba que le iba a buscar una esposa. Mira, el Señor no quería asesinar, no quería matar, no quería quitarle la vida a Isaac. Quería que él fuera multiplicado, pero para ser multiplicado tenía que pasar una prueba. Y esa prueba era que Abraham le entregara a su hijo a Dios. Entonces cuando Abraham le entregó su hijo a Dios, inmediatamente ya el Señor ya tenía lista a Rebeca. Listo, ya Dios tiene listo todo lo que nos va a dar, pero muchas veces no pasamos la prueba. No pasamos la prueba. Y lo que no pasa la prueba, ¿qué pasa con aquello que no pasa la prueba? Pues es desechado, ¿cierto? Por ejemplo, en confecciones, una prenda que no pase la prueba de calidad, pues es desechada. Ya sea para segundas, para terceras, para cuarta, no es de primera, ya es desechada. Pero si nosotros pasamos la prueba, entonces no vamos a ser desechados. Entonces debemos entender, mis amados, todo es prueba en esta vida con Dios, todo es una prueba. Nada es porque Dios nos quiera ver mal. No, es una prueba que Él nos pone para ver si nosotros cómo va a estar nuestro corazón. Si vamos a saber que Él es bueno, que Él es santo, que Él es justo, que Él nos ama. O si vamos a pensar, ay, qué malo es Dios, ¿cómo me dice que entregue a mi hijo?
Si él me prometió que me iba a dar descendencia, Abraham pudiera haber pensado eso. Pero Abraham no pensó eso. Abraham, ¿sabes qué pensó? Según Hebreos creo que es, Abraham pensó, bueno, yo sacrifico a mi hijo, pero Dios me lo resucita. ¿Por qué? Porque él me prometió que me iba a dar descendencia por mi hijo. Así que Dios no miente. Así yo lo sacrifico, pero Dios me lo resucita. Eso es lo que Abraham pensaba. Eso nos demuestra la escritura, que Abraham decía, Dios me lo va a levantar, Dios me lo levantará de los muertos. Entonces, vemos eso, vemos esa confianza de que Abraham tenía en Dios, que confiaba en él, que sabía quién era Dios. Entonces, muchas veces nosotros no hacemos cosas, no logramos cosas por una razón muy simple, no confiamos en Dios, no sabemos que Dios tenemos, que es bueno, que es santo, que es justo, y que Él sabe más que nosotros, y que nos prueba el corazón para saber si nosotros vamos a pensar, qué malo es Dios. O sea, si nosotros pensamos que malo es Dios, es un reflejo de que realmente los malos somos nosotros, porque Dios es bueno, Él no se equivoca, Él es santo. Pero Dios tenía que enseñarle a Abraham que Abraham no podía tener un ídolo en su vida, ¿cierto? Y ese ídolo no podía convertirse en Isaac, porque entonces, imagínate, si Isaac fuera su ídolo, no quería que se fuera de su casa, no quería, quédate aquí conmigo, hijo, y no te vayas nunca, y no tengas mujer, y no tengas nada, ¿cierto? Pero entonces ya no era un ídolo, ya, hijo, puedes expandirte, hijo, crea tu propia familia. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces no podría haber multiplicación si Abraham no entregaba a su hijo. No podría haber un crecimiento en Isaac si no lo dejaba ser. Pero entonces Abraham dejó ser a su hijo y ya Dios ya le dijo, de cierto te multiplicaré. Y ya teníamos ahí a Rebeca al lado. Que Rebeca, por cierto, es una mujer, una de las mujeres más sabias de la escritura, ¿cierto? Es la mamá de Jacob y de Esaú. Entonces, pues más adelante cuando ya se hace pareja de Isaac. Entonces, vemos cómo el Señor planea todo, dice todo, pero Él para planear, para saber qué nos va a dar, dice, tú sí puedes recibir esta bendición. O sea, tú sí estás preparado para esta bendición. Y Abraham, sí estás preparado para tener nietos. Entonces debes entregarme a tu hijo, porque él no te pertenece. Al final le va a pertenecer ¿a quién? A una mujer, ¿cierto? Eso es al final, los hijos no nos pertenecen a nosotros. Los hijos les pertenecen realmente a los que tienen pacto. Nosotros solamente le pertenecemos a Dios porque tenemos un pacto con Dios. Y le pertenecemos a aquellas personas que se han casado, le pertenecen a su esposo y viceversa, ¿cierto? Y son dueños de su esposo. Parece, ay, qué feo se oye eso. No, es así. O sea, son dueños, pero ese ser dueño es como mi cuerpo. Yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Qué significa? Lo cuido, lo protejo porque es mi cuerpo. Es lo que dice el Señor. El esposo protege a su esposa porque es su propio cuerpo. Lo cuida. O sea, yo no tengo nada sino este cuerpo. Yo no tengo otro cuerpo de nadie más sino este cuerpo. Y este cuerpo porque soy soltera. Este cuerpo lo cuido, lo protejo. Asimismo, los casados. ¿Cuál cuerpo le pertenece a ellos? El cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y viceversa. Entonces, ¿quién debe cuidar el cuerpo del esposo? La esposa. ¿Y quién debe cuidar el cuerpo de la esposa? El esposo. Es lo que el Señor manda, es lo que el Señor dice que debemos hacer. Entonces ya Abraham, ningún padre se puede dañar de sus hijos. Ningún padre se puede dañar de sus hijos, porque los hijos son de Dios. Número 1, con quien tenemos pacto, le pertenecemos, cuando Él quiere nos lleva. Y número 2, le pertenecemos a aquella persona que Dios designa para nosotros para el matrimonio, ¿cierto? Esos son los únicos pactos y yo le he hablado en otras partes del pacto. Creo que fue ayer en Génesis también que estamos hablando del pacto que Dios había hecho del pacto que Abraham había hecho con un filisteo. ¿Cierto? Que no era un buen pacto, que los únicos pactos verdaderos son con Dios y el segundo, en el matrimonio. Son los únicos pactos legítimos, los únicos pactos que a Dios le agradan, que traen bendición. Los otros pactos con humanos no deberíamos hacerlos. Podemos hacer negocios, pero no pactos, porque los pactos implican algo mayor, ¿cierto? Algo mayor, algo irrompible. Entonces, por eso el Señor quería mostrarle a Abraham que su hijo no era de él, su hijo, Isaac, le pertenecía a Dios. Y 2, le iba a pertenecer después a una mujer que se llamaba Rebeca.
¿Listo? Entonces, es para que nosotros crezcamos, tenemos que entregarle todo a Dios y sobre todo a nuestros hijos. O sea, nosotros como madres, como padres, debemos entender, los hijos son para irse, para tener su propia pareja. Y la verdad, mis amados, nosotros debemos luchar antes porque nuestros hijos estén bien en su hogar, no para que nuestros hijos se devuelvan a nosotros. Tenemos que ser más amigos, si tenemos del yerno, de la nuera, ser más amigos de ellos. Deberían ser un hijo más para nosotros. Sé que es difícil, sé que es complicado, yo no estoy todavía en ese punto, mi hijo es soltero, pero debemos entender esa parte. O sea, Dios lo que más ama es la familia. Y familia, mis amados, es el padre, la madre y los hijos. Padre, madre e hijos de ese hogar. Ahí no cabe los abuelos. Ya nosotros pasaríamos a ser, ¿qué? Abuelos, ¿cierto? Si somos en nuestro hogar, sigue siendo importante nuestro hijo, pero en nuestro hogar. Pero en el hogar de nuestro hijo, de nuestra hija, ¿quiénes son los importantes? Pues entre ellos dos, el esposo y la esposa, y los hijos que ellos tengan. No significa que no nos van a querer, que nos van a rechazar, que no nos van a amar. No, pero debemos entender eso. O sea, tenemos que dejarlos ir, tenemos que dejarlos ser. Y también tenemos que entregar nuestros hijos a Dios. A Dios. O sea, a Dios, porque no nos pertenecen a nosotros, sino que les pertenecen a Dios. Solamente si están solteros le pertenecen a Dios, exclusivamente a Dios, nunca nos van a pertenecer a nosotros. Ellos vuelan, ellos hacen sus cosas, ellos se van de viaje, ellos tienen sus sueños, tienen que hacer sus sueños. Tenemos que dejarlos que ellos hagan sus sueños. No podemos ser ahí que nosotros ser como algo que les estorbemos para que ellos no puedan crecer en sus sueños. Debemos dejar que ellos puedan soñar, que ellos puedan hacer sus cosas. Y número 2, pues ya cuando tienen una pareja y se casan, porque tener pareja no es suficiente, ¿cierto? Tiene que ser en el matrimonio, que se casen, que tengan un hogar, que sea santificado, ¿cierto? Y tenemos que luchar por eso, porque nuestros hijos últimamente ya no sirve mucho, pues ya no se considera que, no sé cómo decirlo, costumbre, casarse. Ya no es como algo que se deba hacer en el mundo, pero en Dios sí. Porque si no están casados, pues no hay un pacto. Y si no hay un pacto, pues están en pecado, están fuera de la voluntad de Dios. Entonces no es lo que Dios quiere el matrimonio. Entonces oremos siempre por nuestros hijos para que encuentren una buena pareja, para que ellos sean bendecidos, para que sean buenos esposos, buenas esposas, que sean buenos padres, que no cometan los errores que nosotros cometimos y aprendamos nosotros como padres a entregar nuestros hijos a Dios, para que Él los multiplique, para que esa descendencia, esa promesa que Él nos ha dado, sea grande. Recordemos, mis amados, o les quiero contar que en el cielo nosotros vamos a tener familia, así que la familia de nuestro hijo, de nuestra hija, pues van a ser nuestra familia. En el cielo vamos a tenerlos eternamente, ¿cierto? Nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces para eso tienen que multiplicar. Una persona que se quede con su hijo en su casa, pues no va a tener descendencia. Solamente tendrá en la eternidad a su hijo y ya. Entonces así tendremos más descendencia en la eternidad. O sea, pensemos siempre en esto. Familia, o sea, es bueno tener familia en la eternidad también. Pensemos en esto. Aquí nosotros no conocemos más allá. Si mucho hasta los nietos, de pronto hasta los bisnietos, pero recordemos, en el cielo vamos a conocer todo y no sabemos. Yo pienso que el mundo se va a acabar pronto, pero puede que no, porque como para el Señor un día es como 1000 años. El Señor puede extender esto todavía más, su misericordia es tan grande que Él puede extender todavía más esto. Entonces, mis amados, es esto, a entender que es familia. Familia es papá, mamá, hijos. Y cuando los hijos se van y tienen su propia familia, ya ellos forman su familia. Seguirán siendo nuestra familia para nosotros. Pero para ellos no somos su familia central o su familia, ¿cómo es que se dice? Nuclear, ¿cierto? Para ellos no seremos su familia nuclear, porque la familia nuclear está conformada por padre, madre e hijos. Y cuando los hijos crecen, ellos forman su propia hogar, su propia familia nuclear. Entonces, mis amados, no sé por qué este tema, pero Dios le encanta la familia. O sea, Dios nos hizo como familia. O sea, lo más sagrado que hay en la tierra es la familia, ¿cierto? Y esa familia es matrimonio. Empieza por matrimonio. Y ya aquí el Señor nos estaba mostrando a Rebeca, esa mujer que Dios le va a dar a Isaac. Una mujer sabia, una mujer que la ha cuidado, que la ha guardado.
porque así es nuestro Dios. Es un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que desde Génesis dijo, crezcan y multiplíquese. O sea, si alguien quiere que estemos en hogar, es Dios. O sea, no hay nadie más que quiera que nosotros estemos en hogar, que construyamos familia, y una familia en su voluntad, y una familia en su bendición, y una familia con los pactos hacia Él y con el pacto matrimonial. Bueno, mis amados, muchas gracias por acompañarme. Espero que este tema les haya edificado grandemente y les quedo debiendo esa parte del acto traidor, porque yo pensaría que Isaac, pues claro, ¿cómo no se va a sentir mi padre? ¿Qué está haciendo? Lo que sí les puedo decir que hay una parte en la escritura, eso sí se los puedo decir, que sí lo he visto en la escritura. Dios tiene varios nombres y uno de los nombres de Dios se llama el temor de Isaac. Imagínate, el temor de Isaac. ¿Qué significa eso? Que Isaac le tenía reverencia a Dios, mucho respeto a Dios, porque Abraham le enseñó a tenerle ese respeto. Porque Isaac entendió que todo lo que Dios le ordenara a Abraham, él lo iba a hacer. Entonces dijo, wow, sea. Entonces por eso dijo y cuando pienso yo que se llamó el temor de Isaac, cuando el padre lo iba a sacrificar. Ahí tuvo temor de Dios, porque dijo, lo que Dios diga, eso se hace. El padre le enseñó eso, que lo que Dios diga, eso se hace. Y eso es bonito, o sea, que uno enseñarle a los hijos temor de Dios, no es miedo, es temor, es ese respeto de que Él es el que manda, de que Él es el que gobierna, que no somos nosotros como el Dios que tenemos, el Dios que enseñan ahora. Mucha gente enseña un Dios de, cuando lo necesito lo llamo. Ese era el Dios que yo tenía antes de conocer a Dios. El Dios de cuando yo necesito a Dios, lo llamo. Y si no me das lo que yo quiero, me enojo. Porque tú, ¿por qué no me estás dando eso? Ese era el Dios que yo tenía antes de conocer realmente a Dios. ¿Cierto? Y ese Dios no es verdadero. El Dios verdadero es cuando tenemos temor. Cuando sabemos que lo que Él manda, Él se hace. Cuando sabemos que no es como nosotros queramos, es como Él quiera. ¿Y qué significa eso, mis amados? Que por más que nosotros digamos no, la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestra vida. O sea, se va a cumplir. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no cooperamos con la voluntad de Dios, se va a cumplir, pero con nosotros, con dolor, con tristeza. Con que el Señor, por ejemplo, el hijo pródigo, se fue y padeció, sufrió para después regresar a su padre, para tener lo que siempre tuvo. ¿Para qué se tuvo que ir por allá a sufrir si ya tenía en su casa todo lo que necesitaba? Eso es lo que me refiero. O sea, siempre al final se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, los hijos de Dios no podemos ser felices fuera de Dios. Simple y sencillo, no podemos. Mira el hijo pródigo, ¿cómo le fue? Le fue, como decimos en colombiano, como perro en misa, ¿cierto? Le fue muy mal, le fue malísimo. Pero cuando llegó a la casa de su padre le va bien. Entonces a nosotros nos va bien en la casa de nuestro padre. ¿Por qué queremos irnos de la casa de nuestro padre para que nos vaya mal? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final se cumple la voluntad de Dios y por lo del temor de Isaac. Isaac tenía una reverencia profunda a Dios. Por eso que le pasó, porque vio que su padre lo iba a sacrificar, porque Dios le dijo, Dios se lo pidió. Entonces entendía eso, que su padre que lo amaba, que no era un ser malvado, y sabía que Dios sí se lo había pedido. No era que se le estaba ofreciendo a un ídolo, a una estatua. No, era realmente el mismo Dios que le concedió a Abraham tener un hijo a los 100 años y a Sara a los 90 años. Ese mismo Dios que hizo eso tan poderoso, ese milagro tan grande, es el mismo que le está diciendo, sacrifica a tu hijo. Y en las dos cosas, Abraham le creyó a Dios. Le creyó que lo iba a resucitar y le creyó que le iba a dar un hijo a esa edad, en su vejez. Bueno, mis amados, muchas gracias por acompañarme. Ya para finalizar, entonces vuelvo y les digo lo mismo. Estos son mis canales de contacto en TikTok, @Adasa Predicaciones, en YouTube, Adasa-G2J, mi contacto de correo es adasapredicaciones@gmail.com. Y recuerde que todos los días, después de las 6 a.m. y de las 10 p.m. estoy predicando en vivo en TikTok. Que Dios me los bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Y no teman entregar lo que ustedes más aman a Dios. Y si ustedes me dicen que lo que más aman es su casa, pues qué tristeza para ustedes. Definitivamente qué tristeza que lo que ustedes más amen sean sus riquezas. Porque eso Dios no lo puede cuidar. Dios no se pone a cuidar esas cosas. Eso Dios cuida vidas.
vidas porque es lo que le importa, ¿cierto? El amor, no cosas materiales. Las cosas materiales son antes para servir a los demás. Que Dios me los bendiga y que les multiplique grandemente en sus vidas.